tiempo. Cuando llegamos a Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo nuevamente se presenta así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es algo interesante ver cada presentación de Pablo en cada una de sus cartas. Él se presenta como apóstol llamado por Cristo Jesús, ¿sí? Cuando seguimos avanzando, vemos que habla sobre la redención. El versículo 7 es maravilloso. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que acá vemos algo que sin esto no seríamos nada, sin la redención. Y la palabra redención es un término legal en la época de Pablo. La palabra redención viene de redimir, y redimir significaba hacer libre a un esclavo, pagar su deuda y dejarlo libre. Cristo pagó la deuda del pecado, mató al pecado en sí mismo, y entonces nos da libertad del pecado en Cristo Jesús. Cristo es aquel que nos redime, es nuestro pariente cercano, nuestro Goel, nuestro Redentor, y gloria a Dios por eso. También en el capítulo 1 del libro de Efesios aparece esto de la predestinación. ¿Sí? Aparece en varios sectores del capítulo 1, sobre todo en 2, y entonces en el versículo 11, por ejemplo, nos dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay personas que han pensado, uy, la predestinación, o sea que ya existe el destino de si nos salvamos o nos perdemos. No, no, acá Pablo no está diciendo eso. Inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que todos los que nacemos, todos los seres humanos, fuimos predestinados para buenas obras, fuimos predestinados según el propósito de Dios. Ahora, hay que decidir todavía si quiero cumplir ese propósito o no. El Señor ya tiene un propósito para tu vida, ya te predestinó para ese propósito. Desde antes de que nazca te conoce, pero la gran mayoría de las personas decide no cumplir el propósito divino, aunque ya están predestinados para eso si lo quieren cumplir. Entonces, acá la Biblia no habla de un destino ya escrito por Dios y que se va a cumplir sí o sí. Entonces ya el Señor eligió quién se salva y quién se pierde. No, no. Está hablando de que Dios tiene un plan para cada uno, pero cada uno tiene que elegir si cumplir ese plan o no. También hay algo muy, pero muy lindo, una sección desde el versículo 15 al 18, podríamos decir, que dice lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Miren qué interesante, acá aparece una oración de Pablo y dice: ¿por qué ora por los efesios? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria y la herencia de los santos. Así que el apóstol Pablo ora para que los efesios tengan sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, y para que Dios alumbre los ojos de su entendimiento para poder tener esto. ¿Será que nosotros necesitamos la misma sabiduría? ¿Será que necesitamos esa misma sabiduría para conocer los misterios de Dios? Este misterio el cual fue revelado, este misterio el cual ha sido revelado por el Espíritu, por nosotros. Claro que sí, necesitamos esa sabiduría, necesitamos que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, el plan de Dios para tu vida, el propósito que Dios tiene para ella. Y el versículo 13 es una joya del capítulo 1. Misma idea se repite en el capítulo 4, versículo 30. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el sello del Dios vivo. Acordate de que el sello tiene dos partes: el instrumento que sella y la marca que deja el sello. Bueno, el instrumento que sella, según Efesios 1:13 y Efesios 4:30, es el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, según lo que dice el versículo 14, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza
de su gloria. ¿Cómo darnos cuenta si estamos sellados por el Espíritu Santo? Bueno, cuando cerramos Gálatas, vimos que para darnos cuenta de si estamos en el Espíritu, en esta guerra, carne versus Espíritu, el capítulo 5 nos habla del fruto del Espíritu. Así que si estamos en el Espíritu, deberemos tener el fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. También si estamos sellados por el Espíritu Santo significa que somos obedientes. En Hechos 5:32 está esta idea también. El Señor le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Mi hermano y mi hermana, necesitamos ser sellados por el poder del Espíritu Santo. ¿Te gustaría pedirle eso al Señor? Que Dios te bendiga, que podamos seguir avanzando en el crecimiento de la gracia del Señor Jesús y en el crecimiento del conocimiento de Él a través del libro de Efesios. Bendiciones. Nuevo tiempo.